Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo. Ha habido algún ajuste ahí que hoy tenemos que hacer con el internet, con nuestra página de YouTube. Y bueno, yo espero que de todas maneras hayan tenido la referencia para llegar hasta aquí. Les agradezco muchísimo, como siempre, el favor de su atención y de estar conmigo en esta tarde aquí desde los Estados Unidos. Bueno, hay algunos temas que creo que tenemos que tratar. Pienso que el más importante es, que aparte que no hay noticias, o hay pocas noticias, se tendría que resaltar hoy, este día, que es un día que ha sido señalado siempre en nuestra historia moderna en México, que es el Día del Maestro. Los maestros son, pues, la columna vertebral de nuestro país, y el magisterio nacional, tanto público como privado, ha representado el grado de avance o de retroceso de México. Yo puedo pensar que los maestros son nuestros, eh, interlocutores con nuestra sociedad y aquellos que le dan a nuestros jóvenes los valores, los principios, la cultura, la educación, la disciplina, el civismo, el amor por México, el amor por la educación, el amor por la lectura, el amor por la literatura, el amor por una educación formal. Y sin los maestros, los que hemos tenido el gozo y el privilegio de haber tenido una educación completa, pues nuestros maestros nos cambiaron la vida. Fueron, fuente de inspiración para nuestra preparación y, queriéndolo o no, sabiéndolo o no, ellos nos dieron la base de lo que somos el día de hoy. La educación es fundamental en el hombre, porque si bien es cierto, nacemos con un genoma y este ya tiene un código de información. La información se nutre en la vida y si bien es cierto, ha habido grandes luminarias en el mundo que han hecho un trabajo trascendente hacia, hacia la humanidad sin haber sido educados siquiera. Yo sí podría pensar que a partir del siglo XX, no antes, la educación se hizo formal y antes del siglo XX, nuestros antepasados, nuestros padres, en algunas ocasiones, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, pues no tuvieron ese mismo privilegio, porque la estructura educativa de los pueblos no era ni estaba preparada para educar a todas las personas que llegaban a un país, que nacían en un país. Y aparte de todo esto, hubo generaciones como por ejemplo la que me antecedió, la de mis padres, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, o la de mis abuelos, que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Y, y habiendo pasado esto, no obstante, en México no se sufrió el estertor de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, pero sí se vivieron momentos en los que la educación fue mínima o cuasi mínima, porque no había en el mundo atención por la educación, por las guerras que los países que se enfrentaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, fundamentalmente en Europa y en los Estados Unidos y pues parte de Asia, eh, hu- hubo una enorme cantidad de conflictos que hicieron que la educación fuera intermitente, no fuera pareja. Imaginen ustedes a alguien que haya nacido en 1900
en Alemania, para cuando tenías 14 años, estabas viviendo la Primera Guerra Mundial. Para cuando tenías 38 años, estabas viviendo la Segunda Guerra Mundial. Para cuando tenías 45 años, habías pasado por 2 guerras. Y si es que todavía gozabas con la suerte de estar vivo, no había en muchos pueblos la posibilidad de haberte educado. Yo recuerdo de mis padres, mi padre sí tuvo una educación formal, estudió leyes, él quería ser locutor. Y cuando llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México, había una larga fila de estudiantes y había una o 2 mesas que atendían a los estudiantes. Y llegabas con quien atendía en la mesa y le decías cuál era tu vocación, qué es lo que querías estudiar. Mi padre llegó a la mesita en la que atendían las vocaciones de los estudiantes y una mujer le preguntó: "¿Y tú, joven, qué quieres estudiar?". Le dijo mi papá: "Yo quiero ser locutor". Y le dijo esta mujer: "Mm, esa carrera no la hay en 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 México. ¿Y entonces qué hago?". Y entonces la mujer le dijo: "¿Por qué no estudias leyes?". Porque en leyes se argumenta. Hay abogados que litigan, el litigio es un ejercicio de oratoria y, pues, yo pienso que lo más cercano a tu carrera, a la que tú quieres dedicarte, pues, tiene que ver con con eso, ¿no? Con las leyes. Entonces, se metió a leyes y como a la mitad de la carrera de leyes, siguió estudiando leyes, pero se metió a economía, porque sentía que le faltaba un complemento. Y terminó leyes, estaba a la mitad de la carrera de economía y se metió a filosofía y letras. Terminó economía, quedó a la mitad de la carrera de filosofía y letras y terminó. Y entonces estuvo, o sea, estudió leyes, economía y filosofía y letras. Y, y por cierto, terminó muy joven. En el caso de mi mamá migró varias veces de España y pongo el caso de mis padres porque, pues, ellos fueron seguramente o sea, la generación de sus abuelos. Mi madre migró de España varias veces, quedó huérfana de padre y madre muy joven y no tuvo acceso a la educación. Mi madre estudió hasta tercero primaria y era común que las mujeres en ese tiempo no tuvieran estudios formales. Por lo general, en la vida que vivió mi madre, lo que más estudiaban las mujeres era hasta tercero de secundaria. Mi madre estudió hasta tercero de primaria y a partir de que se casó con mi padre, mi padre siendo un hombre muy educado en varias disciplinas, mi madre se volvió una autodidacta extraordinaria, escribía hermoso, tenía un muy variado vocabulario, leía muchos libros y era una mujer que se enorgullecía de haber sido autodidacta, como la mayoría de sus hermanas y de sus hermanos. Unos más, unos menos, pero todos tuvieron la inclinación para estudiar por su propia cuenta. Después llega la generación, la mía, yo empiezo yo nazco en el 50 y a partir de esa generación en México empezó a darse una educación formal, con estudios de preprimaria, de primaria, de secundaria, de preparatoria. Después vinieron las carreras, vinieron las maestrías, vinieron los doctorados
Y muchos de nosotros, de mi generación, tuvimos la oportunidad de incluso haber estudiado en escuelas privadas, pero en términos generales, la sociedad mexicana tenía como referente hasta tercero de secundaria. Hasta la fecha es más o menos el referente promedio de educación escolar en México, tercero de secundaria. Hay mucha gente que a partir de tercero de secundaria deserta para irse a la vida real y trabajar. Y, y el hecho es que el magisterio de 1950 en adelante, desde que nazco para adelante, tuvo un particular hincapié en que la sociedad mexicana fuera más educada que en el pasado. No obstante todo ese esfuerzo, de todas maneras no llegamos a mucho más de tercero de secundaria. Eh, Hubo personas que estudiaron hasta la preparatoria, más o menos el 20% de la población, y de ahí el 8% de la población de mi generación estudió una carrera, 8%. Hoy el porcentaje ronda los 28, 29%, y de todas maneras sigue siendo la educación en México una pretensión. Bueno, hoy es el Día del Maestro y hubo y ha habido manifestaciones en diferentes puntos de la República Mexicana, 3 manifestaciones en la capital del país, de diferentes rutas, confluyendo hacia el Zócalo capitalino. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha hecho sus marchas, ha reivindicado el que se abrogue, se eche para atrás la reforma educativa que nunca se aplicó desde el tiempo del presidente Calderón hasta, hasta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también ha hecho manifestaciones. Algunas de ellas empezaron desde hace 2 días con la manifestación de normalistas de Ayotzinapa. Y pues el hecho es que siempre ha habido una cuenta pendiente con los miembros del Sindicato Nacional de Trabajo. Gracias, mi vida. Gracias, amor. Gracias. Siempre había una cuenta pendiente con los trabajadores del Sindicato Mexicano el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, el CENTE y la CENTE. La CENTE es más rijosa. De hecho, hoy ha habido 2 o 3 manifestaciones que han derivado en violencia, en enfrentamiento con las autoridades. No hay entre los maestros de México, em, no hay satisfacción por la atención de las demandas que tienen los trabajadores de la educación en México. Hoy habló Xóchitl Gálvez en Veracruz y se refirió a la educación y prometió Xóchitl Gálvez que todo trabajador de la educación ganará por lo menos un sueldo básico de 20,000 pesos mensuales. Yo pienso que de todas maneras sigue siendo poco, porque el ideal de un maestro es que se dedique al magisterio y que no tenga que vivir de otro trabajo. Por lo general en México los maestros no se pueden mantener solamente siendo maestros. Tienen que ejercer el magisterio y aparte algún otro tipo de oficio, trabajo u ocupación para poder compensar un salario bastante magro, bastante deficiente. Yo me imagino una sociedad ideal en México, en la que la punta de lanza de la sociedad sea el magisterio.
y sean los maestros miembros distinguidos de la sociedad mexicana, cobijados por la sociedad mexicana, en la que los maestros, si así lo desean, solamente se dediquen a estudiar para enseñar. Solo se preparen en los diferentes cursos que deben de dar para enseñar, nada más. Esa tiene que ser su vocación. No puede haber más vocación que aquella de enseñar para un maestro. Estamos muy lejos de ello. Hay maestros que ganan 6,000 pesos al mes, que para encerrarse en un salón de aulas con nuestros hijos y ganar 6,000 pesos al mes, podrán comprender ustedes que eso no es ni con mucho el mínimo de estándar de calidad que podríamos pedir para los maestros. Es muy bajo ese salario, son muy escasas sus prestaciones, el maestro no está capacitado, actualizado, hay gran rezago magisterial y todo esto nos pone en una situación realmente de de deterioro para la juventud. Yo les podría decir que hay algunas escuelas en nuestro país a nivel público y privado que se va a la escuela a perder el tiempo. No se aprende lo que se tiene que aprender. Las disciplinas pedagógicas de nuestros maestros no están acorde con los tiempos que estamos viviendo. En la época del presidente Felipe Calderón se intentó calificar a los maestros y estos lo tomaron como una agresión y se negaron a ser evaluados por la sociedad, que para mí fue un enorme error, porque los maestros deben de mostrar que tienen niveles de actualización que les pueden, que los facultan para enseñar a nuestros hijos y tener esos niveles educativos como los que se tienen con plazas que han sido heredadas de padres, con plazas que han sido producto de con canonjías y algunos privilegios de algunos de los líderes sindicales que reparten las plazas o incluso hasta las venden, eh, pues ese tipo de magisterio no lo queremos en el país. Yo siempre he pensado que si tú tienes un taller mecánico y arreglas coches, lo que necesitas son mecánicos. Pero si tienes una escuela y en la escuela hay estudiantes, lo que necesitas son maestros y maestros que tengan un buen índice de ingreso y que puedan vivir exclusivamente del magisterio. Es lo ideal. Cuando tengamos maestros bien pagados, con buenas prestaciones, con la posibilidad de tener una casa, un coche, seguro de gastos médicos para él y para su familia, una educación para sus hijos, un bienestar para su hogar, insumos necesarios para vivir, yo pienso que vamos a tener más de la mitad del problema de México arreglado, porque debieran ser nuestros colegios liceos en los que permee la cultura, la educación de primer mundo, como diría aquel, como en Dinamarca, para que nuestros hijos se desempeñen en un ambiente en el que se pueda decir que están adquiriendo conocimientos similares a los de países desarrollados. De no ser así, están perdiendo el tiempo. Y esto generará en el futuro que haya países que estén aquí, en términos de educación, y países que estén aquí. Y si aparte aquí le sumamos la inteligencia artificial, la tecnología y su desarrollo
las formas de comunicación, las formas pedagógicas en la comunicación para enseñar. Estaba yo viendo unos pizarrones electrónicos que hay en China, en donde para enseñarle a los alumnos una fórmula química, sale la probeta, salen los elementos, los mezcla el maestro con una varita, como si fuera magia. Y aquí nosotros seguimos con el pizarrón y el gis y el borrador. Y a veces ni a borrador llegamos. Mientras que en otros países la educación se ha sofisticado. Es más, en la India y en China, las fórmulas para aprender a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar o a sacar raíces cuadradas es totalmente diferente a como yo la aprendí hace muchos años. Y la educación pues, cada vez va evolucionando. Y aquí tenemos sindicatos de trabajadores que viven de manifestarse y de hacer desmanes y de cancelar clases y de mandar a los chavos a la escuela, a la casa, porque no hay clases, porque hay paros y así no se puede, así realmente no se puede avanzar. Tomemos en cuenta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene más de 1 millón de maestros. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene 250.000 de maestros. Aparte de todo el magisterio que se da en el sector privado. Pero las diferencias son abismales. Y yo me pongo a pensar en países como Estados Unidos, como Canadá, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como China, en donde hay élites intelectuales que dan para sus países los grandes avances, los logros en la investigación, en la ciencia, en el empirismo. Y en México no hay nada de eso. Nuestros centros universitarios, pues muchos de ellos adolecen de lo fundamental. Nuestra máxima casa de estudios pues, está trazada a 40 años, 50 años. Y pues eso es lo que, eso creo que va a ser uno de los renglones en los que el siguiente sexenio se va a tener que afanar muchísimo. Yo quisiera ver hacia el 2024 y el 2030 a una cruzada nacional por la educación, a rehabituallar todas nuestras escuelas, a construir muchas escuelas nuevas, a dedicar enormes presupuestos para estas, en hacer unidades habitacionales para los maestros en zonas aledañas a las escuelas, en darle a los maestros y a las escuelas todo tipo de insumos que les sirvan para su mejor desempeño, el invertir en bibliotecas, en hemerotecas, en todo eso tecnologizado y el tener una educación de primer mundo con información igual, cuando ahora los esquemas educativos son muy diferentes a lo que fueron cuando a nosotros nos tocó ir a la escuela. Esa es la verdad. Y ahí pienso que Xóchitl Gálvez tiene un enorme esfuerzo que hacer hacia adelante. Ella prometía el día de hoy en Veracruz que todos los chavos iban a tener su tableta electrónica, que todos los chavos iban a tener la oportunidad de estudiar ciencias de la comunicación, informática, inteligencia artificial, idiomas, matemáticas, civismo, en fin. Veo que hay una agenda muy nutrida de muchos de los temas que educativos deberíamos de adoptar los mexicanos y que no han sido prioridad ni en este sexenio ni en el anterior. Y si hubo un intento, o sea, con Peña Nieto no hubo nada, pero hubo un intento con el presidente Peña en la que la evaluación a los maestros no jaló y vino una confrontación durísima con el sistema magisterial, tanto del sindicato como de la coordinadora.
hasta ahí las cosas. Pienso que en este día, el Día del Maestro, pues todos tenemos que recapacitar y darnos cuenta que para el siguiente sexenio se le va a tener que aumentar muchísimo el presupuesto de la educación, muchísimo, muchísimo. Y me da la impresión de que tiene que haber estímulos fiscales para las escuelas privadas, tiene que haber auspiciarse un ambiente propicio para la generación de nuevas escuelas de excelencia y para que los centros universitarios de nuestro país se conviertan también en centros de investigación, no solamente de docencia, sino de investigación, de desarrollo tecnológico y científico y de literario y de todo orden. O sea, tenemos que tener centros educativos de primer nivel y no los tenemos. Hay excepciones como el TEC de Monterrey, como la Universidad Iberoamericana, como la Universidad de Anáhuac. em, Hay algunos tecnológicos y universidades en los estados que, en algunos estados de la República Mexicana que están bien, digamos, bien comparado con el resto, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, la UDG, pero hay muchas otras universidades que están, pues, francamente en pañales, ¿no? Y lo tenemos que aceptar. O sea, en temas de carácter político, les quiero decir que hoy envió por escrito Xóchitl Gálvez una solicitud al presidente de la República para que el domingo 19 de mayo no se deje de izar la bandera en el centro del Zócalo capitalino. Cada vez que hemos tenido una manifestación en el Zócalo, el presidente tiene el mal gusto, bueno, se ve realmente primitivo y no nos pone no nos pone la bandera mexicana. Me da coraje que no lo haga, porque pareciera como si la bandera fuera un asunto de él y él nada más tuviera potestad sobre la bandera. La bandera es de todos. Me estaban diciendo que es ilegal, desde el punto de vista de la ley del COFIPE, llevar banderas a la manifestación del próximo domingo. Em, yo lo que les puedo decir es que desde mi punto de vista, si no nos pone López Obrador una bandera en el Zócalo, como debe de ser, nosotros vamos a tener que llevar las nuestras, ni modo. Si no si está o no contemplado dentro de la ley, pues yo, después de todo, no creo que sea ilegal en México el sacar una bandera de tu país. No lo veo como una ilegalidad y no pienso que nadie lo debe de ver como una ilegalidad, nadie. O sea que, por lo pronto, Xóchitl le pide al presidente que pongan ese día, que se hice la bandera de México en el Zócalo 19 de mayo, que les vuelvo a recordar, tenemos una cita, los que viven ahí en torno a la capital de la República Mexicana, en el Zócalo, y si no, en el Zócalo de tu localidad, en donde quiera que vivas en el país o en el extranjero, en el centro cívico que tú ya conozcas, entre 10, dependiendo de la ciudad y del uso horario, entre 10 y 11 de la mañana, habrá concentración en más de 200 ciudades en todo el país. Quiero también mencionar que se ha denunciado que trabajadores de correos del sistema postal mexicano están repartiendo propaganda de Morena. Y cuando se les pregunta que por qué lo están haciendo, la respuesta es porque les han impuesto a repartir las famosas propagandas de Claudia Sheinbaum. Esto es ilegal,
El gobierno no debe aprovecharse de esta coyuntura y le quiero decir una cosa a López Obrador, para su gobierno. Entre más impongan a Claudia Sheinbaum, más rechazo va a tener esta señora. O sea, que si nos quieren poner a Claudia Sheinbaum como lavativa, no nos van a encontrar con el buen ánimo de recibir la promoción de la señora Claudia Sheinbaum. No nos van a recibir, no va a ser bien recibida esta manifestación publicitaria de Morena a través de los servidores del Servicio Postal Mexicano. Y además, pobres cuates, les están imponiendo que repartan en todas las casas esta publicidad y pues es abiertamente asaz una, una violación a la ley general de organizaciones políticas en México. Quiero también decir que Jorge Álvarez Maínez hoy le contesta a Alejandro Moreno, le contesta sobre la propuesta que Alejandro Moreno hiciera que si Álvarez Maínez renunciaba a la candidatura y declinaba a favor de Xóchitl Gálvez, entonces Alejandro Moreno se retiraría como consecuencia de la presidencia nacional del PRI, sabiendo, claro, que Álvarez Maínez no lo hará. Pero Álvarez Maínez le contesta y le dice: Alejandro Moreno, antes que nada te quiero decir que sí deberías de renunciar porque le has hecho mucho daño a México. Y por ahí se va. Yo no quiero hacer ningún tema en lo particular con Álvarez Maínez porque Álvarez Maínez se me hace un esquirol. Es un esquirol. Es un hombre, para los que preguntan qué quiere decir un esquirol, es un infiltrado de Morena que está tratando de dividir el voto para que Xóchitl Gálvez reciba menos votos en las elecciones del próximo 2 de junio. La idea tendría que ser que Dante Delgado diera las señales que el Movimiento Ciudadano declina a favor de Xóchitl Gálvez. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque el ADN de Dante Delgado es un ADN muy, pues, muy poco patriota. Yo diría que cero patriota. Y me duele porque esos puntitos que se va a llevar Jorge Álvarez Maínez, bien se los podría llevar Xóchitl Gálvez. Y estando en este momento, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, para mí es un despropósito que Álvarez Maínez, que ha estado en todos los partidos políticos, y que ha sido un chapulín que ha venido brincando de un partido político a otro, que no tiene convicción y que no tiene principios, digamos, políticos como para ser presentable, hoy se esté dando estos baños de pureza. Se me hace inaceptable. Y Jorge Álvarez Maínez, desde mi punto de vista, si quisieras tener un poco de decoro, tendrías que declinar a favor de Xóchitl. Ha habido esfuerzos que yo sé, lo sé, que Xóchitl Gálvez ha hecho para que, para que haya una unión con PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero no se ha podido llegar a un acuerdo. Pienso que no se llegará y de todas maneras la buena intención de Xóchitl Gálvez de tratar de buscar esa alianza vale bien la pena el mencionarla, el mencionar ese intento que está haciendo Xóchitl para que Movimiento Ciudadano se pliegue al Frente Amplio por México. Sería extraordinario, pero pues no creo que vaya por ahí. También quiero denunciar el hecho de que hoy
Un candidato a una alcaldía en la capital de la República Mexicana fue agredido, Rafael Montiel, y esa agresión fue reportada por Alejandro Moreno ante el Instituto Nacional Electoral. Em, la forma de proceder de Morena es así, con porros, con agitadores, con provocadores, hasta con paramilitares. Y esta violencia que también se ha dado, como fue anteayer el caso de Simo Jovel, o muchos otros que se han presentado en esta campaña, en Michoacán, en Hidalgo, en el Estado de México, en Puebla, en Zacatecas, en Jalisco, pues son en Oaxaca, en Guerrero, son manifestaciones que se dan desde lo más oscuro de las entretelas de la vida política de México. Yo lamento muchísimo que estemos llegando a este punto de tanta violencia, 520 agresiones en lo que va de esta campaña, que se me hace una cifra inadmisible. Pues nos da un tono y un panorama de lo que estamos viviendo en México. Estamos viviendo momentos en los que la delincuencia organizada está empezando a pesar sobre la sociedad. Y vuelvo a hacer otra vez un llamado a todos ustedes para que, no obstante, sabemos que la delincuencia organizada está sobre este proceso electoral, a nosotros como pueblo no nos debe de espantar el que la delincuencia organizada esté metida ahí. No nos debe espantar. No es eso para nosotros. No vamos a responder con miedo a esta presencia de la delincuencia organizada en México. No lo vamos a hacer. O sea que, pues, por mí, brínquenle. Como dicen, brínquenle, porque de todas maneras vamos a seguir adelante. Y por lo pronto, nuestra siguiente presencia en México, en todas las ciudades, será el 19 de mayo. Estamos muy contentos de esta marcha, de esta manifestación, de esta concentración, y yo lo único que te pido a ti es que no dejes de asistir el próximo domingo a donde quiera que te toque asistir, pero tenemos que invadir las calles. Acuérdense, para mostrar nuestra fortaleza con respecto a el grupo del presidente, de esta punta de rateros que lo apoyan y que tienen hoy un poder inusitado. Ha salido una campaña del Instituto Nacional Electoral en la que te propone que ubiques tu casilla. Yo pediría a todos ustedes que le hiciéramos caso a esta campaña para que tengamos ubicado en dónde vamos a votar. Ya lo podemos ver desde ahora. Si se meten ustedes a las páginas del Instituto Nacional Electoral, ahí tienen toda la pauta y toda la guía para ubicar la casilla que les corresponde dependiendo de la dirección que tengan. Es importante que lo sepamos desde ahora para que no andemos buscando nuestra casilla el día de las elecciones. Es importante que lo hagamos. Habrá algunas que nos queden luego, otras que nos quedarán más lejos. Recordemos que el estúpido del presidente recortó dinero al Instituto Nacional Electoral y dentro de las reacciones por este recorte, pues está el que tendrá que haber desafortunadamente menos casillas, pero de todas maneras algunas, al haber menos casillas, van a tener que concentrar 2 o 3 zonas en una, y en lugar de tener 2 o 3 casillas, se va a tener una que va a tratar de estar lo más en el centro de las otras 2, para que así no haya tanto la necesidad de un desplazamiento mayor. No es la idea,
No me gustaría. Yo estoy seguro que por lo pronto mi casilla no va a ser donde suelo votar siempre con mi esposa y con mis hijas, pero pues, pues ni modo. Se los tengo que decir porque a partir de ayer ya se puede ubicar la casilla en donde vas a votar. Dice, la bandera es nuestra y si yo llevo una, es ilegal el día 15 de septiembre, la bandera no es ilegal. Yo, mexicana, puedo tener una bandera porque es nuestra bandera. ¿Sabes qué, Ruth? Tienes razón. Y ya para qué decir. ¿Quién es ese Álvarez Maínez? Nadie lo va a dejar de ver como un traidor a la patria. Pues sí, saludos, estimado Pedro, desde, no, desde no sé, Javier Piñero Quijano. Mm, estás muy tonto de lo que pides y la respuesta que das a fans para levantar la bandera en su, en subasta tiene sus... Híjole, no entiendo nada, Juan Carlos. Perdóname que, perdóname que te diga, no le entiendo cómo escribes. Yo me imagino que debes de tener un problema de falta de educación porque no sabes escribir, pero bueno, en fin, traté de leerte, pero con esa puntuación se me hace muy complicado. Pedro, mientras los sindicatos sean una mafia sucia y los maestros hacen huelgas y no les importan los niños, no aprenden, muy mal para los sindicatos. Pues sí, los sindicatos son una verdadera tragedia. Y en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la propia coordinadora lo son también. Nos falta mucho, pero con Xóchitl vamos a darle la vuelta a la tortilla, me dice José Luis Garza Gutiérrez. Y tienes toda la razón, vamos a darle vuelta a la tortilla. Antes los maestros tenían una plaza, ahora para su sueldo tienen hasta 3 plazas y los maestros así no rinden igual. Y muchos de ellos no son muy buenos maestros. Saludos, Ruth Garza desde Monterrey, en Nuevo León. Pedro, buenas tardes. Saludos desde Monterrey. Siempre pongo atención de todos sus comentarios de política o anécdotas vividas y de 1000 materias más. Y me encanta seguir a una persona culta e inteligente. Ruth, eres demasiado bondadosa conmigo. Pedro Feliz Santa Cruz, un señor de los medios de comunicación, su descendencia deja mucho que desear. Ese que es sin acento, pero de todas maneras, Juan Hernández, te quiero decir con toda vehemencia que junto a mi padre yo no soy nada. O sea que tienes toda la razón. Mi viejo fue muy fregón. Pedro, muy buena tarde. Qué gusto verte y escuchar tus comentarios. Saludos desde Zapopan, en Jalisco. Luis González. Em, Juan Hernández, ya lleva a tu hijo a Oceánica. Habla, Juan, no sé qué tipo de problema tengas conmigo, pero pues te recomiendo que busques algún tipo de ayuda, porque sí hace falta. Sigue compartiendo conmigo, ese es un mensaje mío. Este y todos mis análisis completamente en vivo por YouTube, en www.youtube.com/central live oficial. Inscríbete, Central Live oficial. Inscríbete, ahí es en donde estoy. Ay, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Yo les agradezco a todos sus comentarios. Ya se está acercando. A ver, déjeme ver. Buenas tardes, señor Ferris. De Conoficial, usted, siento mucho que a usted no le gusten las políticas de AMLO
en Sureste sí lo apoyamos y yo más, pues, de acuerdo a mis intereses con AMLO, me va muy bien, así que continúo apoyándolo. Será un gran logro que desaparezcan el PRI, el PAN y el PRD, con todo respeto. Jesús, lo que estás diciendo es que quieres un país de un solo partido político. Hija, si estás aplaudiendo el querer un país de un solo partido político, hermano querido, yo creo que estás en problemas. Tiene que haber diversidad y, e ideas diferentes. No puede haber una uniformidad, porque entonces entraríamos en un esquema que yo estoy seguro que a ti ni a nadie le gustaría. Y ya ni debemos mencionar al palero naranja, todos a ignorarlo, no voltear a verlo. Un saludo muy afectuoso para ti y bendiciones para tu familia. Am, yo digo al revés, su padre era su padre crió muy bien a su hijo, y esto habla muy bien de usted, ingeniero, y de quién fue su padre. Ay, Mons, pues muchas gracias. Yo lo único que te puedo decir es que lo amé profundamente y lo amo. Álvarez Maínez, si llegan a ganar Morena, que no creo, le van a dar una patada en el trasero como a Tatiana Cloutier. Pues sí. Pedro, saludos desde Mexicali. A mí no me gustan las políticas públicas de este gobierno. O sea, ¿quién? Pedro, no hagas caso de la gente grosera e ignorante. No sé qué hacen en este grupo. Mi admiración para ti. Saludos desde Guadalajara. Graciela Yáñez. Muchas gracias. Juan Pelícano Carballo. Pues me gustaría, como Estados Unidos, nada más 2 partidos. Funciona, ¿no? Y no les pagan dinero del contribuyente como estos partidos de sí, pues sirven para mantener a los pésimos políticos que tenemos. No, eso es cierto, tendríamos que tener una forma de aportación, individual de quienes son militantes o adherentes de un partido político, que seamos nosotros los que mantengamos al partido político y que no venga el dinero para hacer campañas políticas de las prerrogativas que le da el gobierno a los partidos políticos. Eso es lo que debería de ser. Pero y además con otra, miren, ahí como la ven, los presidentes y los dirigentes de los partidos políticos se roban el dinero de las campañas. Y eso, pues, lo sabemos de hace muchos años. Bueno, 19 de mayo, estemos todos listos, estemos preparados para una enorme concentración. Creo que todos queremos lo mismo. Y te hablo a ti, joven, que probablemente ya estés convencido que te necesitamos para que vayas a votar el 2 de junio. Pero antes de esto, te necesitamos para que te manifiestes junto con nosotros el próximo 19 de mayo. Es un día muy señalado para México, ya que todos los que queremos un país democrático, libre, educado, culto, cívico, en paz, con salud y con justicia, vamos a estar ahí. Tenemos que movernos con un grado de nacionalismo que esté por encima de cualquier otra postura, para entendernos como seres políticos. Somos seres políticos, los seres humanos, politicón. Eso quiere decir que somos personas que tenemos como naturaleza, en nuestra naturaleza,
el quehacer político. Y el quehacer político es el quehacer de los intereses de una sociedad. Son politicón. Yo pienso que a todos nos debe de importar la política. Y creo, sobre todo ustedes, chavos, si ustedes piensan que la política es una actividad sucia, límpienla. Si ustedes creen que la política es nada más para los políticos, entiéndanse, porque si tú no opinas en unas elecciones sobre lo que vaya a pasar en tu país, tú estás mal. Recuérdalo, estás mal. Yo quiero para todos ustedes que siga habiendo un México, que este México se sacuda del lodo en el que hemos venido viviendo los últimos 6 años. Quiero un México en el que la corrupción sea proscrita y que los mexicanos todos nos ciñamos a la ley y nos conformemos con ser obedientes a la letra, al peso de la letra de la ley. Uno de los gravísimos problemas de los países de América Latina es que los latinos pensamos que todos somos dueños del país y eso no está bien. El país es nuestro, sí, pero es nuestro para cuidarlo, es nuestro para esmerarnos por él, es nuestro porque sabemos y pensamos como mexicanos que tenemos que defender a nuestro país. Nuestro país ha sido agredido una y muchas veces por gente que nos ha gobernado mal, por personas que se han enriquecido con el desempeño de su quehacer político. Y eso nos ha causado un enorme dolor y una gran frustración. Nada más que si vamos a cambiar el curso de nuestra historia, tendremos que empezar por nosotros, para que el curso de nuestra historia sea marcado por el curso de nuestro cambio. Y nuestro cambio tiene que ser hacia un interés y hacia una actitud constante por mantener con ese interés nuestras acciones ligadas con la defensa de los principales intereses de nuestro México. Te pido a ti, estamos viviendo momentos cruciales y nos estamos acercando con el tic-tac del reloj a la hora de la verdad. El 2 de junio definiremos nuestro futuro. Yo creo que el 2 vamos a votar y el día 3, 4, 5 y otros que vengan, vamos a tener que dedicarnos a defender al país de la acechanza que va a representar un presidente ilegal, un presidente que no observa la ley, un presidente irrespetuoso con México, un presidente inconveniente y tóxico con el país, que no queremos convivir con él y que por lo mismo lo vamos a sacar de la presidencia de la República. Así de facilito, lo vamos a sacar. Ánimo, vamos por todo, a recuperar el camino correcto de justicia, seguridad, salud, educación, respeto y libertad. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a sacar a las hienas de Morena de nuestro querido México. No queremos bestias carroñeras. Saludos, Ruth, allá desde Monterrey, en Nuevo León. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero que en estos próximos días tú, tus familias, tus amigos, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, todos hablemos entre todos de lo que va a pasar el 19 de mayo y el 2 de junio. El 19 de mayo
mostraremos nuestro músculo y el 2 de junio daremos el golpe definitivo para recuperar a México. Todos estamos, eh, yo guardo en mi corazón una cierta ansiedad, he de decirlo, sí la guardo, y, y me gustaría que ya llegara ese día, porque se me cuecen las habas por demostrar y demostrarnos, como nos vamos a demostrar, que somos muchos más, los que pretendemos lo mejor para nuestro país y que sabemos lo que tenemos que hacer. Si vas a ser un funcionario de casilla, por favor, sé muy observante, sobre todo del recuento de los votos con respecto del el conteo de las actas, con respecto del resultado final y con respecto de la salvaguarda de ese resultado final para el conteo general. Vamos a tener cifras del PREP poco después del cierre de las casillas a las 6 de la tarde, tiempo del Pacífico mexicano, y pues de ahí en adelante todo sea por el bien de México. Yo estoy seguro que así será y que tú y yo vamos a vivir una jornada inolvidable en la que tendremos la satisfacción de haber sacado a México de la podredumbre en la que se encontraba. Gracias por estar conmigo. Después de esta breve pausa, estará con ustedes Adriana Braniff y después vendrá, como siempre, lo mejor de Dore Ferriz en estas mismas plataformas. Gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.